Yo sé que es peligrosa la flor, no la puede tocar. La flor es peligrosa. Fíjense que estamos pasando de una imaginería de lo hermoso, ¿verdad? Eros, quiero guiarte, manos, cuerpo, fuego, rosas, tallo febril, absintio, y de repente tenemos la eléctrica corola, los buitres, un enjambre de palomas. ¿Qué es un enjambre? Un grupo de palomas. No. Se refiere a un grupo de palomas, pero un enjambre es para, ¿cómo se llama? Las bees. Para las abejas. Las abejas son... Sí. No Entonces una colección enorme de palomas rosadas y sierpes. Es un animal que es más o menos lo que suena. Una víbora, una serpiente es una sierpe. Entonces, de alguna manera lo que tenemos aquí es un poema modernista, entre comillas, sobre la belleza, con elementos de la tradición clásica, con, ¿verdad?, un poema de tipo erótico. Y de repente nos está presentando con una información, con unos elementos que nos sorprenden por ser precisamente, o hasta cierto punto, por ser un poco lo contrario de lo que veíamos en la poesía modernista. Algo feo, algo peligroso, algo que desequilibra, ¿verdad?, que tensa. Palomas rojas. Rosas. Dice rojas. Rosas. Es una S. Pero igual. Ok, palomas rosas. Extrañeza. Feedback. Venga. ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún tipo de mensaje revolucionario aquí? En mi opinión, él solamente está hablando de sexo. Ok, es una cuestión muy importante. Está hablando solamente de sexo. Pero dijiste una cosa equivocada al muy principio. No solamente. Dijiste, él está hablando solamente de sexo. Pero ¿quién escribió este poema? Una mujer. No, fíjate, pero es fundamental. Si es un hombre hablando solamente de sexo, Normal y corriente. como todos, ¿verdad? No, como todos no, porque acuérdense que cuando el hombre escribe sobre el deseo de las mujeres, ¿qué hay? Pensemos de nuevo en sonatina. ¿Qué es lo que Darío piensa que quieren todas las mujeres? Un príncipe, un caballo y una madrina, ¿verdad? Que venga a despertarle con su beso de amor. ¿No? Es una visión masculina. Miremos el poema de la duquesa Job, que nunca leímos tampoco. ¿Quién me lee ese poema rápido? ¿O quién me presta el libro y yo lo leo rápido para que enfaticemos más atrás en el modernismo? Más atrás. Más atrás todavía está en Darío. Más atrás. Si alguien lo encuentra, que avise. Entonces, pero aquí, si la escritora se está... ¿Cuál es la vista, el punto de vista? ¿Ha cambiado del punto de vista de Darío? Ahora lo vamos a mirar. Ha cambiado desde el punto de vista del modernismo tradicional. Vayan a la página 307. La duquesa Job, de Gutiérrez Nájera. Este es un texto ¿verdad?, de principios del modernismo estético todavía. Página 307. Escrito por un hombre. La duquesa Job. En dulce charla de sobremesa mientras devoro fresa tras fresa y abajo ronca tu perro pobre. Te haré el retrato de la duquesa que adora a veces el duque Job. Setting,
plot, stage, a diorama. If I ask you for a diorama of the first here 5 verses of this poem, what would you give me? Como es viva charla de sobremesa, dulce charla de sobremesa. Mientras devoro fresa tras fresa y abajo ronca tu perro Bob, te haré el retrato de la duquesa que adora a veces el duque Job. Entonces, yo estoy hablándole a quién. No habla de su esposa, habla como de su enamorada. No habla de su esposa, pero espérate, todavía estamos haciendo el diorama, Paola. Aquí tenemos a este señor que está hablando en la sobremesa. ¿Qué es la sobremesa? Oh, you gringos, all of you. Shame, shame. Una conversación así de... No es una conversación así. ¿Cuándo tiene lugar la charla de sobremesa? Anyone watch Weird Foods yesterday night? When they were at the Pampas? Where food comes from? No, it's the Zimmerman guy who he went to Argentina and they were having an asado. It's the middle of nowhere in Argentina. They kill the cow and they sit there. And how long does it take to cook this asado, Zimmerman says? 6 or 7 hours. So what are we doing here? Talking. We're sitting and we're talking. Estamos aquí sentados charlando. Tomando. We've lost all of that, right, nowadays. You sit at 7 in the morning and you have lunch at 3, and that's the time it takes for you to cook. And in the meantime, you have a charla, a little wine, and here is El Duque Job. This is the pseudonym of the author. And he is sitting in charla de sobremesa. Here is the mesa. And so we are sobremesa. Here is the Duque. Y están